Sherlock Holmes y el asesinato en la cámara del faro aquella noche. La tormenta invernal azotó Londres con furia, sacudiendo las ventanas de nuestro alojamiento en Baker Street, con tal estruendo que incluso la familiar comodidad de nuestro salón parecía asediada por la ira de la naturaleza. Me senté frente al fuego, intentando sumergirme en las páginas de una revista médica, mientras Holmes ocupaba su sillón habitual, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y los ojos entrecerrados en ese peculiar estado meditativo que había llegado a reconocer como el preludio de un profundo aburrimiento o de una brillante intuición. Thor, nuestro magnífico gran danés, yacía extendido sobre la alfombra de la chimenea, su enorme cuerpo subiendo y bajando al compás de las profundas y placenteras respiraciones propias del descanso canino. El perro se había convertido en una incorporación inesperada, pero muy querida a nuestra familia unos meses antes, cuando Holmes lo rescató de un garito bastante sórdido en Whitechapel. Desde aquella noche, la criatura había demostrado ser invaluable, poseyendo una inteligencia y una lealtad que trascendían el mero instinto animal. El reloj acababa de dar las 9:30 cuando la señora Hudson llamó a la puerta antes de entrar. «Caballeros», comenzó con una inusual preocupación en la voz, «hay un hombre abajo que insiste en ver al señor Holmes de inmediato. Está en un estado lamentable, empapado hasta los huesos y temblando como una hoja. He intentado convencerlo de que espere mientras se seca junto al fuego de la cocina, pero se niega rotundamente». «Déjelo en evidencia, señora Hudson», dijo Holmes, abriendo los ojos con repentina atención. «Un hombre que desafía este clima para una consulta trae consigo noticias desesperadas o la conciencia intranquila. Averigüemos cuál de las dos». Thor alzó la enorme cabeza de sus patas, con las orejas erguidas por la curiosidad. Enseguida, unos pesados pasos resonaron en las escaleras, y nuestro visitante entró. Una visión que habría conmovido hasta el corazón más duro. Era un hombre de unos 50 años. Su rostro curtido por el sol delataba décadas expuesto a la intemperie. El agua del mar goteaba de su impermeable, formando charcos en el suelo, y sus ojos reflejaban esa mirada salvaje y atormentada que había observado en hombres que habían presenciado horrores incomprensibles. «Señor Holmes», jadeó, quitándose la gorra empapada con manos temblorosas. «Gracias a Dios que está aquí. Me llamo Samuel Wickham. Vengo de Blackshore Point. 3 horas en tren, pero habría caminado descalzo sobre las brasas con tal de llegar hasta usted. Ha habido un asesinato, señor. Un asesinato terrible, imposible». Holmes se puso de pie al instante y condujo al hombre hasta la silla junto al fuego. «Watson, un brandy, por favor». «Bien, señor Wickham. Tranquilícese y cuéntenos todo. Empiece por su profesión». El hombre aceptó el brandy con gratitud, bebiéndolo de un trago. «Soy ayudante del capitán del puerto de Blackshore Point, señor. Es un pueblecito en la costa de Dorset. Remoto, como comprenderá, con poco que ofrecer salvo el faro que se alza sobre el promontorio. Ese faro ha guiado a los barcos a puerto seguro durante 200 años. Hizo una pausa con la voz quebrada. Hasta hace 3 noches, cuando encontraron a su farero asesinado en la propia linterna. Observé cómo la expresión de Holmes se agudizaba con interés. Thor se había levantado y se había acercado a nuestro visitante, con la cabeza gacha y las fosas nasales olfateando el aire. El comportamiento del perro me pareció peculiar. Había algo casi protector en su postura, pero a la vez se le habían erizado ligeramente los pelos del lomo, como si presintiera algún peligro latente que acechaba al hombre. «¿El nombre del guardián?», preguntó Holmes. «Jonathan Aldrich, señor. Un buen hombre, respetado por todos. Durante 40 años mantuvo esa luz encendida, incluso en tormentas que aterrorizarían a un capitán de la marina. Pero hace 3 noches, durante el peor vendaval que habíamos visto en una década, el joven Thomas Marsh, su ayudante, lo encontró muerto.
atravesado por el corazón con su propio abrecartas de latón. Las manos de Wickham temblaban mientras apretaba el vaso vacío. Pero aquí está lo peor, señor Holmes. La puerta de la linterna estaba cerrada por dentro. El cerrojo seguía echado cuando Thomas la forzó, y Thomas jura por la tumba de su madre que no vio salir a nadie. El asesino se desvaneció como la niebla matutina. Cerrada por dentro, murmuró Holmes, con los ojos brillando con esa luz tan particular que yo conocía tan bien. ¿Cuántas entradas tiene esta cámara de la linterna? Solo una, señor. Está en lo alto de una escalera de caracol, a 21 metros del suelo. No tiene ventanas lo suficientemente grandes como para que pase un hombre. Solo los paneles de cristal de la propia luz. La policía local está desconcertada. Algunos aldeanos... Bajó la voz hasta un susurro. Algunos dicen que fue obra de algo sobrenatural. Hay viejas historias sobre ese faro, señor Holmes. Historias oscuras. Holmes hizo un gesto de desdén con la mano. Lo sobrenatural no es más que lo natural sin explicación, señor Wickham. Todavía no me he topado con una habitación cerrada que no pudiera abrirse mediante la razón. Se acercó a la ventana y contempló la calle azotada por la tormenta. Sin embargo, percibo varios elementos curiosos en su relato. ¿Su carta? Pues supongo que la escribió antes de venir. ¿Fue interceptada? El rostro de Wickham palideció. ¿Cómo? Tu mano derecha muestra los callos de la correspondencia habitual, y aún así elegiste realizar este arduo viaje en persona durante una tormenta. O enviaste una carta que quedó sin respuesta, o temías que tu carta pudiera ser leída por ojos hostiles. ¿Cuál es el caso? Ambas cosas, señor, admitió Wickham con voz apenas audible. Envié una carta hace 2 días. Debería haber llegado esta mañana. Al no recibir respuesta por la tarde, y después de lo ocurrido anoche, otro incidente en el faro, no pude esperar más. Thor gruñó de repente en voz baja, con la mirada fija en el bolsillo del abrigo de Wickham. Holmes lo notó de inmediato. ¿Qué lleva usted en el bolsillo izquierdo, señor Wickham? Con manos temblorosas, el hombre sacó un trozo de papel doblado, manchado de agua y roto. Esto me lo metieron por debajo de la puerta anoche. Sin firma, sin marca, Holmes lo desplegó con cuidado. En toscas letras mayúsculas, alguien había escrito: «Deja a los muertos en las profundidades. No hagas más preguntas». La luz del fuego iluminó el rostro de Holmes mientras examinaba la nota, y vi cómo su mandíbula se tensaba con determinación. «Watson, prepara la maleta para 3 días en el frío clima costero. Señor Wickham, regresará con nosotros a Blackshore Point en el tren de la mañana». Se volvió hacia nuestro visitante con ojos tan duros como el pedernal. «Alguien desea fervientemente impedir la investigación de este asunto. Eso me indica que no se trata de fantasmas, sino de una mente humana calculadora y desesperada». Thor se acercó a mí, presionando su cálido cuerpo contra mi pierna, y me sentí agradecida por su presencia. El caso apenas había comenzado, pero ya sentía el escalofrío de algo oscuro y peligroso que se agitaba en aquel faro lejano junto al mar. El tren matutino partió de la estación de Paddington bajo un cielo aún cargado por la tormenta del día anterior, aunque por fortuna la lluvia había cesado. Holmes estaba sentado frente a mí en nuestro compartimento, con la mirada fija en el paisaje que pasaba velozmente ante nuestra ventana, transformándose gradualmente de la expansión londinense a la campiña ondulada que se extendía más allá. Thor ocupaba el espacio a mis pies, con su gran cabeza apoyada sobre sus patas, aunque sus ojos permanecían alertas y vigilantes. Samuel Wickham había abandonado nuestro alojamiento cerca de la medianoche, animado por el brandy y la promesa de Holmes de que nos encontraríamos con él en la estación. Ahora, mientras el traqueteo rítmico de las ruedas sobre los raíles llenaba nuestro compartimento, mis pensamientos se dirigían a los peculiares detalles del caso. «Holmes», me aventuré a decir, rompiendo el silencio, «estuviste examinando esa nota amenazante durante un buen rato anoche. ¿Qué descubriste?»
Una leve sonrisa cruzó el rostro delgado de mi amigo. Varios detalles interesantes, Watson. El papel era común, del tipo que se consigue en cualquier tienda del pueblo. El lápiz era de punta blanda, lo que sugiere que lo escribió alguien poco acostumbrado a instrumentos de escritura finos. Quizá un obrero, o alguien que disimulaba su letra. Pero lo más revelador fue lo que la nota callaba. Confieso que no lo entiendo. Advirtió a Wickham que cesara sus preguntas, pero no lo amenazó directamente. Miedo sin consecuencias, Watson. Alguien pretende amedrentar al capitán del puerto para que guarde silencio, pero carece de la convicción o la capacidad para ejercer verdadera violencia. Holmes entrecerró los ojos pensativo. El verdadero asesino se vale de la superstición local como un conveniente escudo. El tren nos llevó hacia el sur, atravesando el corazón de Inglaterra, sumida en el invierno. Al mediodía, llegamos a la costa, y el paisaje cambió drásticamente. Atrás quedaron las suaves colinas y los pueblos apacibles. En su lugar, se alzaban escarpados acantilados de tiza y granito, azotados por un viento que traía consigo el penetrante olor a sal y algas. El aire mismo se sentía distinto, más denso, cargado de una fuerza primigenia que hablaba de la insignificancia de la humanidad frente a la eterna lucha entre la tierra y el mar. Blackshore Point resultó ser más pequeño de lo que había imaginado. El pueblo constaba de unas 40 casitas de piedra desgastadas por el tiempo, agrupadas alrededor de una única calle empedrada que descendía abruptamente hacia el puerto. Barcos de pesca yacían varados sobre la grava, con la pintura descolorida y los cascos marcados por incontables choques contra arrecifes y tormentas. Pero dominando todo, elevándose sobre un promontorio rocoso que se adentraba en las aguas grisáceas, se alzaba el faro. Era una estructura magnífica, cilíndrica, de unos 24 metros de altura, construida con enormes bloques de granito que habían resistido 2 siglos de furia marítima. La linterna en su cima estaba cerrada por paneles de vidrio con marcos de hierro, ahora oscuros y sin vida. Incluso desde la calle del pueblo, podía sentir algo ominoso en aquel lugar, erguido como estaba en solitaria vigilia sobre el mar embravecido. Thor se había puesto cada vez más inquieto al bajar del tren. Ahora, mientras caminábamos por el pueblo con Wickham como guía, el perro se mantenía pegado a mí, con las orejas siempre alerta para captar los sonidos que traía el viento. Los aldeanos que nos cruzábamos nos observaban con expresiones que mezclaban curiosidad y aprensión, y más de una vez escuché el susurro de «extraño» tras nosotros. «Están asustados», explicó Wickham en voz baja mientras nos acercábamos a la oficina del capitán del puerto. La muerte de Aldrich ha conmocionado a todos. Algunos de los mayores se niegan a salir después del anochecer. Se rumorea que el faro está maldito, que el propio mar exigió un sacrificio. Tonterías supersticiosas, replicó Holmes secamente, aunque su mirada recorrió el pueblo con penetrante intensidad. El miedo crea un caldo de cultivo para el engaño. Dígame, ¿quién descubrió el cadáver? Thomas Marsh, el ayudante del farero. El pobre muchacho ha estado al borde de la locura por el shock. Ahora se está quedando con su madre. No volverá a poner un pie en el faro. Holmes se detuvo en seco, con la mirada fija en el sendero del faro. Entrevistaremos al joven Marsh en breve. Primero, debo examinar la escena mientras los detalles están frescos. Watson, trae tu maletín médico. Señor Wickham, necesito las llaves. El sendero hacia el faro era empinado y traicionero, resbaladizo por la bruma y bordeado de rocas puntiagudas que presagiaban el peligro de perder el equilibrio. Thor sorteaba el terreno con una gracia sorprendente para un animal tan grande. Sus poderosas patas encontraban tracción donde yo mismo luchaba. El viento era feroz, azotando nuestros abrigos y llenando nuestros oídos con su aullido lastimero. La puerta del faro, desgastada por el tiempo pero sólida, era de roble grueso reforzado con bandas de hierro. Wickham sacó una llave pesada y la giró en la cerradura.
Las bisagras crujieron al abrirse la puerta, revelando una cámara circular de unos 6 metros de diámetro. Los muros de piedra se curvaban hacia arriba, perdiéndose en la sombra, y una escalera de caracol de hierro ascendía en espiral hacia las alturas. «La cámara de la linterna está arriba», dijo Wickham, con su voz resonando extrañamente en el espacio reducido. 73 escalones. Holmes ya había comenzado a subir, moviéndose con la agilidad de un hombre mucho más joven. Lo seguí, con las garras de Thor repiqueteando en los escalones metálicos tras de mí. La escalera era apenas lo suficientemente ancha para el enorme cuerpo del perro, pero aún así subía con paso firme, jadeando con regularidad. Al acercarnos a la cima, apareció ante nosotros una puerta. Incluso desde varios escalones más abajo, pude ver las profundas marcas donde la habían forzado. La madera alrededor de la cerradura estaba astillada. El daño era reciente y violento. Holmes llegó al rellano y se quedó inmóvil, observando cada detalle con la mirada. Luego, con cautela, empujó la puerta dañada y entró en la habitación donde había muerto Jonathan Aldrich. La cámara de la linterna era más pequeña de lo que había previsto. Una sala circular de unos 5,5 metros de diámetro, completamente rodeada por los enormes paneles de cristal que albergaban la gran luz. El aparato de lentes dominaba el centro del espacio, una magnífica construcción de prismas de latón y cristal que, al encenderse, proyectaría su haz de luz sobre kilómetros de océano oscuro. Ahora permanecía frío y silencioso, cubierto parcialmente por una lona manchada, con lo que reconocí de inmediato como sangre seca. Holmes estaba de pie en el umbral, con la mano alzada para impedir nuestra entrada. «Quédense donde están», ordenó en voz baja. «Watson, observa el suelo». Me incliné hacia adelante con cuidado. El suelo de la cámara era de placas de hierro, e incluso bajo la tenue luz gris que se filtraba a través de los paneles de vidrio, pude distinguir manchas oscuras que formaban un patrón irregular cerca de la base del aparato de lentes. Pero lo que más me llamó la atención fue la fina capa de polvo y arenilla que cubría gran parte del suelo, y la maraña de huellas que la marcaban. «Thomas Marsh derribó la puerta hace 3 noches», dijo Wickham desde detrás de nosotros. El agente llegó poco después, y yo lo seguí. Intentamos ayudar al señor Aldrich, pero ya se había ido. ¿Cuántas personas entraron en total en esta habitación después del descubrimiento?, preguntó Holmes sin apartar la vista del suelo. Thomas, yo mismo, el agente Pemberton y el doctor Ashworth del pueblo. 4 de nosotros, señor. Holmes asintió lentamente y entró con cuidado en la habitación, colocando los pies con la precisión de un bailarín. Thor intentó seguirlo, pero Holmes se giró bruscamente. «No, viejo amigo. Espera con Watson». El perro gimió suavemente, pero obedeció, acomodándose sobre sus patas traseras a mi lado en el rellano. Observé cómo Holmes realizaba su examen con aquella metódica intensidad que había presenciado innumerables veces. Comenzó por la puerta misma, pasando sus largos dedos sobre el mecanismo del cerrojo, una simple barra de hierro que se deslizaba dentro de un soporte en el marco de la puerta. El soporte presentaba arañazos recientes. «Este cerrojo se activó sin duda cuando forzaron la puerta», murmuró Holmes, más para sí mismo que para nosotros. La madera se astilló a su alrededor. «Sin embargo, fíjate, Watson, el cerrojo apenas tiene óxido, lo que sugiere que se usaba con frecuencia». Aldrich era un hombre cuidadoso que protegía su taller. Adentrándose en la cámara, Holmes se agachó junto a las manchas de sangre. Sacó su lupa y las estudió con intensa concentración. La sangre se acumuló aquí, lo que indica que Aldrich cayó y murió en este punto. El patrón sugiere que se desplomó hacia atrás, lo cual concuerda con un ataque frontal. Alzó la vista hacia la lupa. Habría estado de pie aquí, atento a la luz, cuando alguien se acercó por detrás y lo atacó. ¿Por detrás?, pregunté. Pero usted dijo que la herida era frontal. Sí, el arma entró por el frente,
pero el asesino habría girado para encararlo tras el impacto inicial. Hay una diferencia, Watson, entre la dirección del ataque y la posición del atacante en el momento de la muerte. La mirada de Holmes se elevó, examinando los paneles de vidrio que nos rodeaban. Cada uno medía aproximadamente 6 pies de alto y 3 de ancho, asegurados con marcos de hierro. ¿Se podría abrir alguno de estos paneles? 2 de ellas, señor, respondió Wickham, para limpieza y mantenimiento. Pero apenas son lo suficientemente anchas como para que un hombre pueda pasar, y hay una caída de 70 pies hasta las rocas de abajo. Holmes se dispuso a examinar uno de los paneles. Efectivamente, tenía bisagras, aunque estaban aseguradas con un broche que habría sido fácilmente visible y audible si se hubiera abierto. Estudió el broche con atención, luego el marco de hierro que rodeaba el cristal, recorriendo cada centímetro con la lupa. Curioso, murmuró. Muy curioso, en efecto. ¿Qué has encontrado?, pregunté. Antes de que Holmes pudiera responder, Thor gruñó de repente. Un gruñido grave y retumbante que me puso la piel de gallina. La atención del perro estaba fija en algo en el rincón más alejado de la habitación, cerca de donde la lona había sido doblada descuidadamente. ¿Qué ocurre, muchacho? Entré con cautela en la habitación, siguiendo el camino que Holmes había trazado. Thor me siguió, su enorme cuerpo tenso por la alerta. Se acercó a la lona y comenzó a arañarla, intensificando su gruñido. Holmes se unió a nosotros al instante. Watson, levanta esa esquina con cuidado. Así lo hice, y debajo del lienzo descubrimos lo que había llamado la atención de Thor. Un pequeño trozo de tela, toscamente rasgado, no mayor que la palma de mi mano. Era lana oscura, de buena calidad, y tenía varias fibras de lo que parecía ser cuerda de cáñamo atrapadas en su tejido. Pero lo más inquietante era lo que se escondía bajo la tela. Una dispersión de residuos negros y hollín, y varios fragmentos pequeños de vidrio, distintos de los paneles del faro. Estos eran más finos, más delicados, y uno de ellos aún conservaba un rastro de la capa plateada, como la de un espejo. Holmes recogió uno de los fragmentos con su pañuelo, sosteniéndolo a contraluz. Su expresión se había vuelto muy serena, muy concentrada. «Señor Wickham», y dijo en voz baja, ¿era Jonathan Aldrich un hombre vanidoso? ¿Habría tenido un espejo en esta habitación? ¿Un espejo? No, señor. Aldrich era práctico hasta la exageración. Nada en este faro era superfluo. Entonces tenemos nuestra primera pista genuina, declaró Holmes, envolviendo cuidadosamente el fragmento en su pañuelo. Alguien trajo un espejo a esta habitación y se esmeró en eliminar cualquier rastro después, pero no se percataron de estos fragmentos. Me miró y vi el brillo familiar de la búsqueda en sus ojos. Watson, no se trata de un fantasma ni de una maldición. Se trata de una ilusión, cuidadosamente construida y desplegada deliberadamente. La pregunta ahora es, ¿por qué un asesino necesitaría un espejo para cometer su crimen en una habitación cerrada con llave? Thor me rozó la mano con su enorme cabeza, como para recordarme su contribución. Le acaricié las orejas con gratitud, sintiendo la calidez de su presencia en contraste con el frío misterio que nos rodeaba. La tarde se había vuelto gélida mientras descendíamos del faro. El viento arrastraba agujas de hielo del mar que se oscurecía. Holmes caminaba en silencio, absorto en el enigma que tenía ante sí, mientras Thor avanzaba por el sendero, su imponente figura recortada contra el cielo gris. Agradecí la presencia del perro. Había algo profundamente inquietante en aquel lugar, una cualidad que trascendía la mera incomodidad física. Nuestra primera entrevista fue con Thomas Marsh, el joven ayudante de guardabosques que había descubierto el cuerpo de Aldrich. La casa de su madre se encontraba en las afueras del pueblo, una modesta vivienda de piedra de cuya chimenea salía humo. La señora Marsh, una mujer preocupada de unos 50 años, respondió a nuestra llamada con evidente reticencia. Mi Thomas le ha contado todo a la gente,
dijo con voz tensa por la ansiedad protectora. Apenas ha dormido estas 3 noches. ¿No puede dejar en paz al pobre chico? Entiendo su preocupación, señora Marsh, dije con suavidad, dando un paso al frente mientras Holmes se mantenía a distancia. Pero hemos venido desde Londres precisamente para ayudar. Unas cuantas preguntas podrían tranquilizarlo, en lugar de preocuparlo aún más. Algo en mi tono, quizás la actitud médica que había cultivado durante años de práctica, suavizó su expresión. Nos hizo pasar a un pequeño y cálido salón donde Thomas Marsh estaba sentado, encorvado frente al fuego, con una manta sobre los hombros, a pesar del calor de la habitación. Era más joven de lo que había imaginado. Quizá 22 años, con la complexión delgada de alguien acostumbrado al trabajo físico. Pero su rostro reflejaba un trauma reciente, ojos enrojecidos y atormentados, manos temblorosas que sostenían una taza de té que hacía rato se había enfriado. Thor se acercó lentamente al joven, con movimientos suaves, y apoyó su gran cabeza en la rodilla de Thomas. El gesto fue tan inesperado, tan tierno, que vi cómo se le saltaban las lágrimas al chico. Colocó una mano temblorosa sobre la cabeza del perro, y observé cómo se disipaba parte de la tensión de su cuerpo. Lo sabe, susurró Thomas. Los animales siempre saben cuando algo anda mal, ¿verdad? Holmes se sentó en una silla frente a él, con un tono inusualmente amable. Thomas, soy Sherlock Holmes, y este es el Dr. Watson. Necesito que me cuentes exactamente lo que viste esa noche. Cada detalle, por pequeño o extraño que parezca. El joven respiró hondo, con un escalofrío, mientras sus dedos acariciaban el pelaje de Thor. Estaba abajo, en el almacén, organizando el aceite para la lámpara. El señor Aldrich debía encender el faro al atardecer, a las 6 en punto. Siempre era puntual. Cuando llegaron las 7 y la luz aún no ardía, supe que algo andaba mal. El señor Aldrich jamás permitiría que la luz se apagara. Jamás. ¿Subiste las escaleras?, le indicó Holmes con suavidad. Sí, señor. Llamé, pero no hubo respuesta. Cuando llegué a la cámara de la linterna, la puerta estaba cerrada con llave, con cerrojo por dentro. No podía oír nada, solo silencio y el viento. Volví a llamar. Golpeé la puerta con fuerza. Seguía sin oírse nada. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. Golpeé la puerta con el hombro una y otra vez, hasta que la madera cedió. Su voz se quebró y se cubrió el rostro con la mano libre. Thor se acercó más y me conmovió la compasión instintiva del perro. Cuando se abrió la puerta, continuó Thomas con voz ronca. Lo vi tendido allí, junto a la luz. Había sangre por todas partes. El abrecartas, su propio abrecartas de latón, el que guardaba en el escritorio, seguía clavado en su pecho. Tenía los ojos abiertos, señor Holmes, mirando al vacío. ¿Había alguien más en la sala?, preguntó Holmes. Nadie. Eso es lo que les he estado diciendo a todos. La habitación estaba vacía, salvo por el señor Aldrich. Busqué por todas partes. Miré detrás del aparato de iluminación. Revisé los paneles de mantenimiento. Todo cerrado por dentro. Pero les juro, por la vida de mi madre, que oí pasos en las escaleras cuando estaba derribando la puerta. Bajaban, no subían. Pasos rápidos, como si alguien estuviera huyendo. Holmes se inclinó hacia adelante con atención. ¿Oíste estos pasos antes o después de derribar la puerta? Justo cuando estaba a punto de lograrlo, el golpe final que hizo añicos la estructura. En ese preciso instante los oí, pero cuando miré hacia abajo, al hueco de la escalera, tras encontrar al señor Aldrich, no había nadie. La puerta del faro seguía cerrada con llave. Yo tenía la única otra llave. Miró a Holmes con ojos desesperados. ¿Cómo es posible que un hombre sea asesinado en una habitación cerrada con llave, y que su asesino atraviese puertas cerradas con cerrojo como si nada? ¿Notaste algo inusual en la habitación? ¿Algún objeto que pareciera fuera de lugar? Thomas frunció el ceño concentrándose. Había cristales rotos, trozos pequeños cerca de la esquina, y un olor.
penetrante químico, como los productos químicos que usa el Dr. Ashworth para los fotógrafos, pero diferente de alguna manera, más dulce. Los ojos de Holmes brillaron con interés. Excelente. Tienes una mente muy aguda, Thomas. Una última pregunta. ¿Tenía Jonathan Aldrich enemigos? ¿Alguien que pudiera desearle algún mal? El rostro del joven se ensombreció. El señor Aldrich era respetado, pero no siempre querido. Era estricto con las normas del faro y no dejaba subir a nadie sin autorización. Hace unos 2 meses, sorprendió a alguien intentando hacer señales desde la luz, alguien no autorizado. Lo denunció al capitán del puerto. Se rumoreaba que estaba relacionado con el contrabando, pero no se pudo probar nada. ¿Quién era esta persona? Nunca mencionó el nombre, señor. Dijo que era información peligrosa, pero después de eso, parecía preocupado. No dejaba de mirar por encima del hombro. La señora Marsh había permanecido en la puerta durante toda la conversación. Ahora habló, con voz fría de ira. Hay otros a quienes debería interrogar, señor Holmes. Ese artista que ha estado rondando los acantilados, Sebastian Crowe, y Margaret Aldrich, la sobrina de Jonathan. Ella y su tío tuvieron una pelea terrible una semana antes de su muerte. Medio pueblo los oyó gritar. Holmes se levantó y Thor, a regañadientes, se separó de Thomas. Hablaremos con ambos. Gracias por tu valentía, Thomas. Has sido de gran ayuda. Al salir de la cabaña, noté una figura que nos observaba al otro lado de la calle estrecha. Un hombre de unos 40 años, curtido por el sol y de mirada dura, con aspecto de marinero. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se giró y desapareció por un callejón con sospechosa prisa. Holmes, murmuré. Nos están observando. En efecto, Watson. Hemos removido las aguas, y ahora veremos qué sale a la superficie. La posada del pueblo, la llamada de la Sirena, era el centro social de Blackshore Point, y allí Holmes insistió en que nos alojáramos. Donde se sirve cerveza, la información fluye con más libertad. Observó al entrar en el salón común de vigas bajas. Los hombres le dicen a su bebida verdades que jamás confesarían a la luz del día. El posadero, un hombre corpulento llamado Griggs, nos recibió con la exagerada calidez de quien apreciaba las costumbres londinenses. Nos acompañó a 2 habitaciones contiguas en la planta superior, adecuadas aunque sencillas, y nos aseguró que Thor sería bienvenido siempre que se portara bien. El enorme perro, como si comprendiera la condición de su admisión, se acomodó de inmediato, junto a la chimenea de mi habitación, con una compostura impecable. Al anochecer, la sala común se había llenado de hombres del lugar, en su mayoría pescadores, con los rostros curtidos por el viento y el sol, convertidos en máscaras de envejecimiento prematuro. Holmes y yo tomamos una mesa en la esquina, y observé la técnica de mi amigo mientras, poco a poco, lograba entablar conversación con los lugareños. Una ronda de bebidas por aquí, una pregunta casual por allá, y pronto las lenguas, desenredadas por la cerveza, comenzaron a moverse. La conversación inevitablemente derivó hacia el faro y la muerte de Jonathan Aldrich. Pero fue la naturaleza de las especulaciones lo que resultó más esclarecedor y más inquietante. Es la maldición. Sin duda alguna, declaró un curtido pescador llamado Hardwick, con la voz cargada de la certeza de quien bebe mucho. Ese faro ya ha tenido sangre en sus piedras. Mi abuelo me contaba historias del primer farero, el viejo Samuel Blackwood. Enloqueció en el invierno de 1823 y se arrojó desde la linterna a las rocas de abajo. Dicen que en las noches de tormenta todavía se le oye gritar. Varios hombres asintieron con la cabeza, con semblante serio. Otra voz intervino, más joven pero igualmente convencida. ¿Y qué hay de la luz fantasma? Mi primo jura que la vio el mes pasado. Un extraño resplandor azul que se movía en la cámara de la linterna cuando la baliza estaba apagada. Era como un fuego fatuo. Tonterías, interrumpió un hombre mejor vestido, a quien supuse que era algún tipo de comerciante.
No existen luces fantasmales ni maldiciones. Pero sí existe el contrabando, caballeros, y lo ha existido durante generaciones. Jonathan Aldrich se entrometió donde no debía, y alguien le hizo pagar por ello. Esta declaración provocó un silencio incómodo. Holmes lo aprovechó de inmediato. ¿Contrabando, dices? ¿Qué clase de mercancía ilegal pasa por Blackshore Point? El comerciante, al darse cuenta de que tal vez había hablado con demasiada libertad, intentó retractarse. No quise decir nada en concreto, señor. Simplemente que todos los pueblos costeros tienen sus acuerdos comerciales informales. Brandy de Francia, tabaco, sedas. Nada de asesinatos en ello. A menos que, dijo Holmes en voz baja, alguien creyera que el farero se había convertido en una carga excesiva. Un faro que brilla con demasiada intensidad podría iluminar más que solo barcos en el mar. La habitación se había quedado en silencio, y sentí que la hostilidad se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Pero antes de que la situación empeorara, la puerta de la posada se abrió y entró una figura imponente. Una mujer de unos 30 años, vestida de luto riguroso, con el rostro pálido pero sereno. La conversación cesó por completo cuando irrumpió en la habitación con la presencia de quien acostumbra a llamar la atención. Margaret Aldrich, susurró Wickham desde donde se había unido a nosotros. La sobrina de Jonathan, descarada como el bronce, viniendo aquí donde se reúne la gente decente. La mujer, con una mirada instintiva, buscó inmediatamente a Holmes. Se acercó a nuestra mesa sin dudarlo. «Usted es el detective de Londres», afirmó en lugar de preguntar. «En el pueblo se comenta mucho su llegada. Soy Margaret Aldrich y deseo hablar con usted en privado, ahora mismo». Holmes se levantó con expresión neutra. «Por supuesto, señorita Aldrich. Watson, ¿quiere acompañarnos? Señor Wickham, tal vez podría hacerle compañía a Thor». Nos dirigimos a un salón privado que Griggs nos facilitó, aunque noté el ceño fruncido del posadero cuando Margaret Aldrich pasó junto a él. Una vez cerrada la puerta, se volvió hacia nosotros con una emoción apenas contenida. «Sé lo que dicen de mí», comenzó sin rodeos. «Que me peleé con mi tío, que iba a heredar sus ahorros, que de alguna manera soy responsable de su muerte. He venido a decirles la verdad antes de que los chismes maliciosos envenenen por completo su investigación». Holmes señaló una silla, pero ella permaneció de pie, con los puños apretados. «Mi tío y yo discutimos, señor Holmes», muy acaloradamente. «Había descubierto que yo tenía una relación con alguien que él consideraba inapropiado, un hombre llamado Sebastian Crowe, un artista que llegó al pueblo hace 6 meses para pintar paisajes costeros. Mi tío creía que Sebastian me estaba utilizando, que tenía segundas intenciones. Me amenazó con desheredarme si continuaba con la relación». «¿Y tú lo hiciste?», pregunté con suavidad. Sus ojos brillaron. «Lo amaba, Dr. Watson. El amor no responde a amenazas ni ultimátums. Pero no maté a mi tío por su dinero ni por su aprobación. A pesar de nuestras diferencias, lo quería profundamente». Holmes la había estado estudiando con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las emociones superficiales hasta la verdad subyacente. «Háblame de Sebastian Crowe. ¿Por qué tu tío desconfiaba de él?» El tío Jonathan creía que Sebastián estaba interesado en el faro por razones que iban más allá de la inspiración artística. Afirmaba haber visto a Sebastián cerca del promontorio a altas horas de la noche, cuando debería haber estado en el pueblo. Lo acusó de estar involucrado en las operaciones de contrabando, aunque no tenía pruebas. ¿Dónde está ahora el señor Crowe? La compostura de Margaret finalmente se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No lo sé. Desapareció la noche del asesinato. Simplemente se esfumó. Sus habitaciones en la pensión estaban vacías, sus cuadros desaparecidos. No he vuelto a saber nada de él». Miró a Holmes con una súplica desesperada. «Encuéntrelo, señor Holmes. Encuentre a Sebastián y demuestre su inocencia. O demuestre su culpabilidad. Debo saber la verdad, cueste lo que cueste».
La expresión de Holmes se suavizó ligeramente. Descubriré la verdad, señorita Aldrich. Le doy mi palabra. Holmes insistió en que regresáramos al faro esa noche. A pesar de las protestas de Wickham sobre la tormenta que se avecinaba y los peligros del sendero del acantilado en la oscuridad, el asesino actuaba de noche, razonó mi amigo mientras nos preparábamos para salir de la posada. Debemos comprender las condiciones en las que actuaba. Thor pareció intuir la gravedad de nuestra misión. Mientras me abrochaba el abrigo y tomaba una linterna oscura, el gran perro se pegó a mí, su calor reconfortándome contra el frío que se filtraba por las paredes de la posada. El viento había aullado, y por la ventana pude ver las primeras gotas de lluvia. «Watson, trae tu revólver», dijo Holmes en voz baja. «No preveo violencia, pero quien mató a Jonathan Aldrich es un hombre desesperado e inteligente. La desesperación vuelve a los hombres impredecibles. La ascensión al faro fue extremadamente peligrosa. La lluvia nos azotaba con una fuerza implacable, y más de una vez sentí como mis botas resbalaban sobre la piedra mojada del sendero. Thor se adelantó. Su bajo centro de gravedad y la estabilidad de sus 4 patas le daban ventaja sobre nuestra fragilidad humana. El haz de luz de nuestra linterna parecía lamentablemente insuficiente contra la oscuridad opresiva y la furia de la tormenta. Cuando por fin llegamos a la puerta del faro, la encontramos aún sin cerrar tal como la habíamos dejado. Holmes lo había acordado deliberadamente con Wickham, a pesar de las objeciones de la gente. Si nuestro asesino tiene asuntos pendientes aquí, ya había explicado, no quiero que nada impida su regreso. Dentro, la cámara cilíndrica se sentía como una garganta de piedra que nos engullía. El sonido del viento se amortiguaba, reemplazado por otro distinto, el crujido del hierro viejo, el susurro del aire que se colaba por las rendijas de la mampostería. Ascendimos con cautela la escalera de caracol. Las garras de Thor resonaban rítmicamente sobre los peldaños metálicos. La cámara de la linterna estaba exactamente como la habíamos dejado, aunque ahora la oscuridad oprimía los paneles de cristal con un peso palpable. Holmes encendió 2 lámparas de aceite y las colocó estratégicamente, creando halos de luz que proyectaban extrañas sombras sobre la mole mecánica de la gran lámpara. «Ahora, Watson», dijo Holmes, acomodándose cerca de la puerta desde donde podía observar tanto la habitación como la escalera de abajo. «Esperamos. Sospecho que nuestro fantasma podría aparecer esta noche. ¿Recuerda la tela rasgada y las fibras de cuerda que encontramos? Alguien dejó pruebas que tal vez ni siquiera se den cuenta de que han perdido. Cuando descubran que faltan, podrían regresar a buscarlas. Pero usted tiene el fragmento de tela en su poder», protesté. «Exacto. Y si no lo encuentran, el pánico podría llevarlos a realizar otras acciones que los delaten». Señaló una posición detrás del aparato de la lente. «Colócate ahí, fuera de la vista. Mantén a Thor contigo y tu revólver listo. Si alguien sube esas escaleras, debe creer que encuentra la recámara vacía». Tomé posición, y Thor se acomodó a mis pies con su enorme cabeza apoyada en las patas. Sin embargo, noté que las orejas del perro permanecían erguidas, girando constantemente para captar sonidos que escapaban a mi percepción humana. Los minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 2. La tormenta arreciaba con creciente violencia, y todo el faro parecía balancearse con cada ráfaga poderosa. Aunque sabía que debía ser producto de mi imaginación, dada la imponente construcción de la torre, fue Thor quien nos alertó primero. Alzó la cabeza de repente, con las orejas apuntando hacia la entrada de la cámara. Un gruñido sordo resonó en su pecho. No era el sonido agresivo de un ataque, sino una advertencia. Alguien se acercaba. Holmes ya había apagado una lámpara y reducido la otra a un tenue resplandor. Sentí como mi mano se cerraba sobre el revólver en mi bolsillo, y el corazón me latía con fuerza por la anticipación. Los pasos en la escalera de caracol eran cuidadosos, deliberados,
claramente intentando pasar desapercibidos. Ascendían lentamente, deteniéndose con frecuencia, e imaginé al que subía escuchando cualquier señal de que alguien estuviera allí arriba. Entonces apareció una figura en la puerta dañada, poco más que una silueta contra la penumbra de la escalera. Era un hombre de estatura mediana que llevaba algo en las manos que no pude identificar. Dudó en el umbral, girando la cabeza mientras observaba la estancia. En ese instante, un brillante relámpago iluminó la escena con una claridad implacable, y vi su rostro, curtido, de mirada dura y familiar. Era el mismo hombre que nos había observado desde el otro lado de la calle esa misma mañana, el que había huido al ser descubierto. El trueno que siguió fue tremendo, haciendo temblar las mismas piedras del faro. El hombre se sobresaltó violentamente y entró en la cámara, dirigiéndose rápidamente hacia el rincón donde habíamos encontrado el fragmento de tela. Se arrodilló y comenzó a buscar frenéticamente, palpando con las manos las placas de hierro del suelo. ¿Buscabas algo? La voz de Holmes se abrió paso entre el rugido de la tormenta con una claridad sorprendente. El hombre se puso en pie de un salto, maldiciendo, y entonces vi lo que llevaba. Un rollo de cuerda y lo que parecía ser una linterna de barco. Sus ojos se movían rápidamente entre la posición de Holmes y la puerta, calculando sus posibilidades de escapar. No lo aconsejaría, dije, saliendo de detrás del aparato de la lente con el revólver apuntando. Y debo mencionar que el perro enorme que tengo al lado tiene un instinto excelente para detectar quién representa una amenaza. Thor se había levantado, su enorme figura tensa y alerta. El rostro del intruso palideció al percatarse de la presencia del perro y de lo improbable de su situación. «¿Tu nombre?», exigió Holmes. «Garrett, Jack Garrett». Su voz era áspera, desafiante a pesar de las circunstancias. «No han hecho nada malo. Este faro forma parte de mis obligaciones. Soy pescador y estoy autorizado a acceder a él para observar el tiempo. A medianoche, en plena tormenta, con una cuerda y una linterna». «Qué conveniente». Holmes se acercó, sin apartar la vista del rostro de Garrett. «Tú fuiste el asesino de Jonathan Aldrich, ¿o sabes quién fue?» «¿Quién fue?» «Estás loco. Jamás toqué a Aldrich». «Quizás no. Pero estabas aquí la noche que murió, ¿verdad? Formabas parte del plan que requería esa luz falsa de la que encontramos pruebas. La cuerda, la linterna. Te estás preparando para hacerle una señal a alguien, igual que hiciste hace 3 noches. La rebeldía de Jack Garrett se desmoronó como tiza bajo la mirada implacable de Holmes. La cuerda se le escapó de las manos y se enroscó en el suelo de hierro con un golpe seco. Afuera la tormenta pareció detenerse, como si los mismos elementos esperaran su confesión. «Jamás lo maté», repitió Garrett, pero su voz había perdido convicción. «Dios sea mi testigo, señor Holmes. Jamás toqué a Jonathan Aldrich. Pero estuve aquí aquella noche. Vi cosas que no comprendo. Cosas que no tienen sentido». «Entonces explique qué tiene sentido», dijo Holmes, suavizando ligeramente su tono. «Empiece por explicar por qué está aquí ahora, con cuerda y linterna, en medio de una tormenta». Los hombros de Garrett se desplomaron. «Tenía que avisar a un barco. No esta noche. La tormenta es demasiado fuerte, pero mañana por la noche sí mejora el tiempo. Un barco francés que transporta brandy y tabaco. Nada más serio, se lo juro. Simplemente los acuerdos habituales que llevamos haciendo desde hace años». Aldrich lo sabía, pero hizo la vista gorda, siempre y cuando no interfiriéramos con sus tareas en el faro. «Pero algo cambió», interrumpí. Thomas Marsh mencionó que Aldrich sorprendió a alguien haciendo señas sin autorización. «Eso fue hace 2 meses», admitió Garrett. «Pero no fui yo, ni tampoco nuestro grupo habitual. Alguien más estaba usando el faro para hacer señales, un patrón distinto, noches distintas. Aldrich estaba furioso. Dijo que era peligroso,
que podía confundir a los barcos que navegaban legalmente o atraer a los agentes de aduanas hacia todos nosotros. Empezó a investigar, a hacer preguntas. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Holmes se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué amenazas? Notas dejadas en su cabaña, sin firmar. Le decían que tuviera cuidado con la luz y nada más. Me mostró una. Dijo que creía que estaba relacionada con algo más grave que el contrabando. Creía que alguien estaba usando nuestras operaciones como tapadera para algo más siniestro. Los ojos de Garrett reflejaban una profunda tristeza. La noche que murió, debía encontrarme con él aquí. Dijo que tenía pruebas, documentos que desenmascararían a quienquiera que estuviera detrás de las señales no autorizadas. Pero cuando llegué... ¿Qué hora era esta?, interrumpió Holmes. Eran casi las 6:30. La luz ya debería estar encendida, pero estaba oscuro. Subí las escaleras gritando. Al llegar a esta habitación, la puerta estaba entreabierta, no cerrada con llave como la encontró después el joven Thomas. La empujé y vi a Aldrich tendido allí, tal como lo describió Thomas. Sangre por todas partes, el abrecartas clavado en el pecho. Pero aquí está lo peor, señor Holmes. También vi una figura de pie justo donde usted está ahora. Se me erizó el vello de la nuca. Thor se pegó más a mi pierna percibiendo mi tensión. «Describe esta figura», ordenó Holmes. No veía con claridad. La cámara estaba oscura. Apenas se filtraba la luz del crepúsculo a través del cristal. Pero era un hombre, de estatura media, con un abrigo oscuro. Su rostro era... Garrett buscó las palabras. Era como mirar humo. No distinguía sus rasgos, solo una mancha borrosa donde debería estar su cara. Se dirigió hacia el panel de mantenimiento, uno de los que se abren, y desapareció. Simplemente desapareció. Corrí hacia el panel, miré hacia afuera, pero no había nada más que las rocas y el mar. Nadie podría haber bajado en tan poco tiempo. Sin embargo, usted huyó en lugar de dar la alarma, observó Holmes. El rostro de Garrett enrojeció de vergüenza. Entré en pánico. Sabía cómo se vería. Yo, un conocido contrabandista encontrado en el lugar. Y lo que vi no tenía sentido. ¿Un hombre que se desvaneció como por arte de magia? ¿Quién se creería semejante historia? Bajé corriendo las escaleras y me fui directo a casa. Desde entonces, la culpa me consume. Holmes recorría la habitación de un lado a otro, su mente repasando con claridad los detalles. ¿Esa figura que vio, reconoció su presencia? ¿Habló o hizo algún gesto amenazante? No, señor. Fue como si no estuviera allí. Se movió con determinación, con premeditación, hacia ese panel. Y luego... nada. Desapareció. ¿Viste los documentos que mencionó Aldrich? No. Si estuvieran aquí, el asesino se los habría llevado. Holmes dejó de pasearse y se giró hacia Garrett con una expresión de sombría satisfacción. Señor Garrett, usted ha sido víctima de una ilusión cuidadosamente construida. No hubo ningún fantasma, ninguna desaparición sobrenatural. Lo que presenció fue la astuta manipulación de la luz, los espejos y la psicología humana. El desenfoque que percibió en lugar de rasgos faciales fue totalmente deliberado, logrado mediante una técnica que ya he visto en el distrito de los teatros. Una máscara de gasa empapada en una solución química que difumina la luz de las lámparas, haciendo que los rasgos se vuelvan indistintos. Pero desapareció. Mediante engaños y artimañas, sigo intentando comprenderlo todo. Sin embargo, su testimonio ha aportado una pieza clave del rompecabezas. El asesino no esperaba un testigo. Su llegada lo obligó a acelerar su huida. Por eso dejó pruebas. Los fragmentos del espejo, las fibras de la cuerda, la tela. Un sonido proveniente de abajo nos paralizó a todos, el chirrido de la puerta del faro al abrirse y cerrarse. Unos pasos pesados comenzaron a ascender la escalera de caracol, rápidos y decididos. El gruñido de Thor se convirtió en una advertencia a pleno pulmón. Levanté mi revólver, interponiéndome entre Holmes y la puerta. Garrett se había puesto blanco como la cal.
Los pasos llegaron al rellano, y una figura apareció en el umbral dañado. Sebastian Crowe, el artista desaparecido, con la ropa manchada por el viaje y el rostro demacrado. En la mano no llevaba un arma, sino un lienzo enrollado. «Gracias a Dios que está aquí, señor Holmes», exclamó con voz entrecortada. «He estado en Londres estos 3 días, comprobando mis sospechas. Sé quién mató a Jonathan Aldrich y sé por qué. Pero todos corremos un grave peligro. El asesino sabe que he regresado y no se detendrá ante nada para silenciarme». Antes de que Holmes pudiera responder, la lámpara de aceite explotó repentinamente en una lluvia de cristales y llamas. La destrucción de la lámpara nos sumió en el caos. El aceite hirviendo se extendió por el suelo de hierro, y sus llamas proyectaban sombras salvajes y danzantes sobre los paneles de cristal. El ladrido de Thor resonó ensordecedoramente en el espacio confinado, mientras agarraba a Holmes del brazo, apartándolo del fuego que se propagaba. «Las escaleras», se grité, pero justo cuando hablaba, oí un estruendo tremendo abajo. El sonido de algo pesado siendo arrastrado por la puerta del faro. Estábamos atrapados. Holmes se movió con una calma asombrosa, agarrando su abrigo y usándolo para sofocar las llamas antes de que se propagaran. Sebastian Crowe se había arrojado al suelo al estallar la lámpara y ahora se ponía en pie a toda prisa, con el lienzo aún aferrado a su pecho para protegerse. Garrett permanecía inmóvil, con el rostro desfigurado por el terror bajo la tenue luz del fuego. «Quietos todos», ordenó Holmes, su voz abriéndose paso entre el pánico. «Watson, tu linterna oscura». La saqué torpemente de mi abrigo con manos temblorosas y encendí una luz. El haz constante reveló los restos destrozados de la lámpara. Y algo más. Incrustada en la pared, cerca de donde había estado, había una piedra del tamaño de un puño, lanzada con considerable fuerza a través de uno de los paneles de vidrio. El panel mismo mostraba una red de grietas que irradiaban desde un agujero de unos 7,5 centímetros de diámetro. Holmes examinó brevemente la piedra. Luego se dirigió al panel roto, escudriñando la oscuridad azotada por la tormenta. «Está ahí abajo, en algún lugar de las rocas». Lanzó esto desde abajo, calculando el momento del lanzamiento para que coincidiera con un relámpago que ocultara su posición. «¿Quién?», preguntó Crowe con voz temblorosa. «¿Quién intenta matarnos?» «El mismo hombre que asesinó a Jonathan Aldrich», respondió Holmes, volviéndose hacia nosotros. Su expresión era sombría pero controlada. «Y creo saber quién es. Señor Crowe, usted dijo que había estado en Londres para verificar sus sospechas. ¿Qué descubrió?» El artista miró con nerviosismo el panel roto, luego la puerta que daba a las escaleras bloqueadas. «¿No podríamos hablar de esto en un lugar más seguro? Si el asesino está afuera...» «Él no puede llegar hasta nosotros aquí, y nosotros no podemos bajar mientras la puerta esté bloqueada. Estamos en un punto muerto, lo que nos da tiempo. Hable ahora, señor. Cada instante puede ser crucial». Crowe desenrolló el lienzo con manos temblorosas. Incluso a la luz de la linterna, pude ver que se trataba de una pintura del faro al atardecer, realizada con considerable maestría. Pero la atención de Holmes se centró de inmediato en una pequeña barca que se veía al fondo, y en una figura que estaba de pie en ella. «Llevo meses pintando la costa», explicó Crowe rápidamente. «Lo capturo todo: la luz, el clima, la vida cotidiana del pueblo. Hace 3 semanas pinté esta escena al atardecer. En ese momento no le di importancia, pero tras la muerte de Aldrich, recordé algo extraño. Ese barco», señaló la embarcación en el cuadro, «no debería haber estado allí. Estaba anclado en un lugar donde ningún pescador estaría, demasiado cerca de las rocas, demasiado lejos del puerto». «¿Y la cifra?», preguntó Holmes. «Entonces no pude distinguir los detalles, pero he estudiado este cuadro a diario desde el asesinato». El hombre del bote observaba el faro con un catalejo. «Cuando supe que había llegado de Londres, señor Holmes, supe que debía comprobar mis sospechas.
Tomé el primer tren a Londres y visité los registros marítimos. Ese barco pertenece a... Una voz resonó desde abajo, subiendo por la escalera de caracol con una claridad escalofriante. Señor Holmes. Sé que puede oírme. Le propongo un trato. Nos quedamos paralizados. La voz era culta, educada, pero denotaba una desesperación apenas contenida. Holmes se acercó a la puerta y gritó, «Te escucho». Envíen a Sebastian Crowe y el cuadro que lleva. Si lo hacen, el resto podrán irse ilesos. Si se niegan, los quemaré vivos. Tengo suficiente petróleo como para convertir este faro en una pira funeraria. Se me heló la sangre. Holmes apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. ¿Por qué habría de creerle a un asesino? Porque, señor Holmes, no tiene otra opción. Sé que ha deducido mi identidad. Su reputación nos sugiere lo contrario. Pero saber y probar son cosas distintas. Sin ese cuadro y sin el testimonio de Crowe, no tiene nada. Entréguemelos y esto terminará en paz. Todos los demás sobreviviremos. Si se niega, arderemos todos juntos. Holmes se volvió hacia nosotros, recorriendo con la mirada los rostros de los presentes. A la luz de la linterna, pude apreciar la inteligencia calculadora que lo había convertido en el detective más destacado de Inglaterra. Entonces habló, tan bajo que solo nosotros en la habitación pudimos oírlo. «Watson, ¿confías en mí?» «Con mi vida», respondí sin dudar. «Bien, porque estoy a punto de ejecutar la jugada más arriesgada de mi carrera», dijo, alzando la voz para que se oyera por las escaleras. «Muy bien. Aceptamos sus condiciones. Pero Crowe no bajará solo. Enviaré al Dr. Watson con él como garantía de seguridad. Conseguirán lo que quieren, pero no mediante más violencia. Holmes, no». Empecé a decir, pero su mano me agarró del hombro con una fuerza sorprendente. «Confía en mí, Watson», susurró con urgencia. «Thor se queda conmigo. Cuando llegues al fondo, cuenta hasta 30, y luego tírate al suelo. ¿Entiendes? Cuenta hasta 30, y luego abajo». Antes de que pudiera protestar más, me metió el lienzo enrollado en las manos y me empujó hacia las escaleras. Sebastian Crowe me siguió, pálido como la muerte. Mientras descendía a la oscuridad con la mano en el revólver, oí a Holmes gritar una vez más, «¡Estamos descendiendo! ¡Alto el fuego!». Y entonces, tan suavemente que casi no lo oí, le oí susurrar a Thor, «Preparado, viejo amigo. Cuando dé la señal». El descenso a través de la espiral de oscuridad fue el viaje más largo de mi vida. Cada paso hacia abajo nos acercaba más a un asesino que ya había demostrado su disposición a matar. La respiración entrecortada de Sebastian Crowe reflejaba mi propio miedo. Pero me obligué a contar en silencio, confiando en el genio de Holmes incluso mientras mi mente racional gritaba advertencias. 21, 22, 23. La planta baja quedó a la vista. La puerta del faro estaba entreabierta, y en la rendija pude ver una figura recortada contra la luz de la tormenta, un hombre de complexión mediana, que sostenía lo que parecía ser una lata de aceite para lámparas en una mano y un tizón encendido en la otra. 28, 29. «Ya es suficiente», ordenó la figura. «Coloca el lienzo en el suelo y da un paso atrás». 30. Me lancé hacia un lado, arrastrando a Crowe conmigo, justo cuando un estruendo ensordecedor surgió desde arriba. Holmes había arrancado de una patada uno de los paneles de mantenimiento de la linterna, y ahora una cascada de objetos caía, trozos del aparato de lentes roto, pedazos de metal, herramientas del kit de mantenimiento. Pero lo más impactante fue un gran fragmento de espejo que dio vueltas sobre sí mismo, captando la luz del fuego y el relámpago a la vez, creando un espectáculo deslumbrante y desorientador que parecía multiplicar las fuentes de luz por 100. En ese instante de confusión, Thor se lanzó por la escalera de caracol con una velocidad y una fuerza aterradoras. El enorme perro era un misil viviente. 70 kilos de músculo, lealtad y furia protectora. La figura en la puerta se giró, atrapada entre la lucha y la huida.
y en los múltiples reflejos del espejo que caía, vi su rostro con claridad por primera vez. Era el Dr. Ashworth. El médico del pueblo Thor le dio de lleno en el pecho, y tanto el hombre como el perro cayeron rodando por el umbral sobre las rocas resbaladizas por la lluvia. La lata de aceite se le escapó de las manos a Ashworth, y su contenido se derramó inofensivamente en la tormenta. La brasa ardiente se extinguió al instante en un charco. En segundos me puse de pie, revólver desenfundado, y salí corriendo por la puerta con Crow pisándome los talones. Holmes bajó las escaleras con una agilidad asombrosa, seguido por Jack Garrett, cuyo miedo inicial se había transformado en una determinación implacable. Thor tenía a Ashworth inmovilizado. Las enormes mandíbulas del perro se cerraron alrededor de la muñeca del hombre, sin romperle ningún hueso, pero ejerciendo una presión implacable. El doctor se había quedado completamente inmóvil, consciente de que cualquier forcejeo solo empeoraría su situación. «Deténganlo», exclamó Ashworth con un hilo de voz. «Por el amor de Dios, detengan a esta bestia». «Thor, quieto», ordenó Holmes, y el perro mantuvo la mordida sin aumentar la presión. Mi amigo se acercó lentamente. Su figura esbelta resultaba imponente a pesar de la violencia de la tormenta que nos rodeaba. El Dr. Ashworth, o mejor dicho, el Dr. Richard Ashworth, antiguo tripulante del buque mercante Persephone, que encalló en estas rocas hace 15 años con un cargamento de considerable valor. Aún en su estado de derrota, los ojos de Ashworth se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. «¿Cómo pudiste...?» «Los registros marítimos de Londres son extraordinariamente completos, doctor. El viaje del señor Crow allí desencadenó mis propias consultas telegráficas. El Perséfone transportaba lingotes de oro, por valor de 60,000 libras, cuando naufragó en una tormenta muy similar a la de esta noche. El informe oficial indicó que la carga se perdió en el mar. Pero usted era el cirujano del barco, uno de los 3 únicos supervivientes. Usted vio hundirse el barco y solo usted sabe exactamente dónde». Holmes comenzó a caminar de un lado a otro, alzando la voz para que resonara por encima del viento. «Te estableciste en este pueblo. Te hiciste pasar por el médico local. Todo mientras planeabas recuperar ese oro. Pero había un obstáculo insuperable: Jonathan Aldrich y su faro. La luz te impedía trabajar de noche, cuando las operaciones de rescate pasarían desapercibidas. Necesitabas apagar la luz, pero Aldrich era incorruptible. Rechazó todos los sobornos, rechazó todas las amenazas. Así que decidiste matarlo», dije, y todo cobró sentido con horrible claridad. «Pero, ¿cómo escapaste de una habitación cerrada con llave?» Una sonrisa sombría se dibujó en los labios de Holmes. Ahí es donde la formación médica del Dr. Ashworth le fue útil. «Watson, ¿recuerdas los fragmentos de espejo que descubrimos? ¿Y el olor a químico que mencionó Thomas Marsh?» «Sí, pero no veo». El doctor empleó una variante de un viejo truco teatral, perfeccionada con conocimientos médicos. Creó lo que parecía ser un asesinato en una habitación cerrada. Pero en realidad, el joven Thomas fue el artífice involuntario de la ilusión. Ashworth había asesinado a Aldrich esa misma noche, y luego utilizó un espejo colocado en ángulos precisos, combinado con polvo de magnesio para flash, el químico del fotógrafo que Thomas olía, para crear la ilusión de su propia presencia cuando Thomas irrumpió por la puerta. «Imposible», protestó Crow. «Garrett vio una figura en la habitación. Un hombre que desapareció». «Garrett vio un reflejo», corrigió Holmes. «Los espejos colocados con cuidado pueden crear fantasmas increíblemente convincentes, sobre todo con poca luz». El rostro borroso se logró con una gasa impregnada de glicerina, que difumina la luz y hace que los rasgos se vuelvan indistintos. Cuando Garrett entró de repente, Ashworth tuvo que improvisar. Rompió los espejos para destruir las pruebas. Recogió lo que pudo y bajó las escaleras mientras Garrett seguía paralizado por la conmoción. El cerrojo cerrado,
Se colocó después de su muerte mediante un sencillo mecanismo. Un trozo de alambre que podía accionar el cerrojo desde fuera de la puerta y luego retirarse. Ashworth se había quedado completamente inmóvil bajo el peso de Thor. No puedes probar nada de esto, Holmes. Todo son especulaciones. Al contrario, dijo Holmes, metiendo la mano en su abrigo y sacando el trozo de tela rasgada. Esto proviene de su abrigo, doctor. El mismo abrigo que lleva puesto ahora, si no me equivoco. Puedo ver dónde intentó remendar el desgarro cerca del bolsillo. Y sospecho que el análisis forense revelará rastros de la sangre de Aldrich, a pesar de sus esfuerzos por limpiarlo. Además, me tomé la libertad de registrar su consultorio esta tarde, mientras usted estaba de visita a domicilio. El dispositivo de alambre seguía allí, junto con las mascarillas de gasa y los productos químicos. Es usted un hombre metódico, doctor. Guardó sus herramientas, pensando que podría necesitarlas de nuevo si recaían sospechas sobre usted y necesitaba montar otra distracción, fantasma. La fuerza se desvaneció por completo en Ashworth. Su cuerpo se desplomó sobre la piedra mojada, y vi cómo las lágrimas comenzaban a mezclarse con la lluvia en su rostro. Pasé 15 años esperando, susurró. 15 años viviendo en este miserable pueblo, cuidando de esta gente sencilla, mientras una fortuna yacía en las profundidades. Aldrich era el único obstáculo. Un hombre se interponía entre todo lo que merecía y yo. El oro es mío por derecho de rescate, por derecho de supervivencia. Lo gané con sufrimiento. No te has ganado nada más que la soga, dijo Holmes con frialdad. Thor, suéltalo. El gran perro obedeció de inmediato, retrocediendo pero manteniéndose alerta. Avancé con la ayuda de Garrett, y juntos atamos las manos de Ashworth con una cuerda. La tormenta comenzaba a amainar. La lluvia se convertía en una llovizna constante, y los primeros rayos de sol del alba asomaban por el horizonte oriental. Cuando comenzamos la marcha de regreso al pueblo y a la comisaría, miré hacia atrás al faro que se alzaba vigilante contra la oscuridad que se retiraba, y sentí el peso de lo que había ocurrido entre sus muros. La justicia, reflexioné, a menudo tiene un precio terrible. Habían transcurrido 3 días desde el arresto del doctor Ashworth, y el tren que nos llevaba de vuelta a Londres avanzaba a trompicones por un paisaje rural iluminado ahora por un débil sol invernal. La tormenta que había azotado Blackshore Point por fin había amainado, dejando tras de sí un mundo limpio pero, de algún modo, disminuido. Me senté frente a Holmes en nuestro compartimento. Thor se extendía entre nosotros, y la respiración tranquila del perro constituía un ritmo reconfortante bajo el traqueteo de los raíles. Holmes había permanecido inusualmente callado desde que abandonamos el pueblo. El caso se había resuelto con admirable eficacia. El agente Pemberton, aunque inicialmente escéptico, quedó convencido por las pruebas físicas que presentó Holmes. Un registro de la propiedad de Ashworth reveló no solo los dispositivos mecánicos utilizados para crear la ilusión de la habitación cerrada, sino también mapas detallados que señalaban la ubicación del naufragio del Perséfone, junto con equipo de salvamento oculto en un cobertizo para botes alquilado. El doctor había confesado todo, tal vez encontrando alivio al liberarse finalmente de 15 años de paciente y homicida obsesión. Margaret Aldrich quedó devastada al enterarse de la inocencia de Sebastian Crowe. El joven artista había huido no por culpa sino por miedo, al darse cuenta de que poseía pruebas peligrosas para el asesino. Su reencuentro fue emotivo y conmovedor, presenciado por medio pueblo en el salón de la llamada de la sirena. Ella heredaría la modesta finca de su tío, y sospechaba, pronto la compartiría con Crowe como su esposa. Thomas Marsh fue quien más sufrió la revelación. Saber que lo habían manipulado, que su irrupción por la puerta había sido calculada con precisión para completar la ilusión de Ashworth, lo había conmocionado profundamente. Sin embargo, cuando hablé con él antes de nuestra partida, encontré a un joven que comenzaba a recobrar el ánimo.
Había aceptado volver a trabajar como farero, esta vez como único guardián de aquella solitaria torre. El señor Aldrich habría querido que la luz siguiera encendida. Me dijo, no dejaré que su muerte la apague. Ahora, cuando la expansión urbana de Londres comenzó a aparecer a través de la ventana de nuestro compartimento, Holmes finalmente rompió su silencio. Estás preocupado, Watson. Lo veo en la postura de tus hombros. En la forma en que te quedas mirando por la ventana sin realmente ver pasar el paisaje. Me giré para mirarlo y me encontré con aquellos penetrantes ojos grises que me estudiaban con la familiar intensidad. Lo confieso, Holmes. El caso está resuelto, se ha hecho justicia. Pero no puedo librarme de una sensación de melancolía. Quizás sea por la naturaleza del crimen de Ashworth, tan meticulosamente planeado, ejecutado con tanta paciencia. 15 años de espera, de vivir una mentira. La obsesión es una ama terrible. Y observó Holmes en voz baja. Transforma a los hombres en máquinas. Les arrebata su humanidad al servicio de un único objetivo devorador. Imagino que Ashworth fue en su día un hombre decente, un sanador, alguien que había jurado preservar la vida. Pero ver cómo aquel oro se hundía en las profundidades sembró una semilla que creció hasta convertirse en un árbol venenoso. Cada año que pasaba sin recuperarlo no hacía sino reforzar su convicción de que tenía derecho a él, de que cualquier sacrificio, incluso el asesinato, estaba justificado. Parecía casi aliviado cuando lo capturamos, dije, como si el peso de su secreto se hubiera vuelto demasiado pesado para soportarlo. La culpa tiene ese efecto, incluso en los corazones más duros. Holmes se inclinó y posó la mano sobre la ancha cabeza de Thor. La cola del perro golpeó perezosamente el suelo del compartimento. Aunque debo decir que nuestro compañero canino no carga con tal peso. Actuó por pura lealtad e instinto, sin cálculo ni remordimiento. Hay algo admirable en esa sencillez de propósito. Sonreí al ver cómo los ojos de Thor se entrecerraban con satisfacción bajo la atención de Holmes. Estuvo magnífico, Holmes. Ese salto escaleras abajo. Jamás he visto nada igual. Podría haber muerto. Pero no lo hizo, porque confiaba plenamente en la necesidad de actuar. Los animales poseen una claridad moral de la que a menudo carecemos los humanos. Thor sabía que Ashworth amenazaba a su manada, a ti, a mí, incluso a Crow y Garrett por extensión, y actuó sin dudarlo. La expresión de Holmes se tornó pensativa. Quizá eso es lo que te inquieta, Watson. Los humanos estamos condenados a comprender a nuestros enemigos, a ver la humanidad incluso en los actos más despreciables. La historia de Ashworth tiene una lógica terrible. Podemos seguir los pasos que llevaron de cirujano de barco a asesino. Y al seguirlos, reconocemos que, en circunstancias diferentes, con tentaciones diferentes, ¿acaso sugiere usted que todos somos capaces de tales actos? Protesté. Sugiero que la moralidad no es la ausencia de impulsos oscuros, sino la constante elección de resistirlos. Ashworth tuvo 15 años para elegir, Watson. Se equivocó en cada decisión, y ahora pagará las consecuencias. Pero en algún punto de esa sucesión de decisiones, hubo un hombre que podría haber elegido de otra manera, que podría haber dejado el oro en el fondo del mar, y haber encontrado la paz en una vida honesta y útil. El tren reducía la velocidad al acercarnos a la estación de Paddington. Por la ventana pude ver el caos habitual de Londres. La multitud, los vendedores, el incesante movimiento de la gran ciudad. Tras la soledad de Blackshore Point, todo aquello me pareció casi abrumador. ¿Te has preguntado alguna vez, Holmes, qué lleva a los hombres a tales extremos? ¿Es simplemente codicia o algo más profundo? Creo, dijo Holmes lentamente, recogiendo sus pertenencias mientras el tren entraba en la estación, que hombres como Ashworth se convencen de que el universo les debe algo, una compensación por el sufrimiento, una recompensa por la paciencia, un reconocimiento de su superioridad. Transforman un deseo en un derecho.
y el derecho en una justificación para cualquier acción. En realidad, es una forma de locura, aunque una que se sustenta en la lógica en lugar del delirio. Desembarcamos en el bullicio habitual de la estación, con Thor pegado a mí como si presintiera que necesitaba su presencia. El trayecto hasta Baker Street fue breve, y pronto subíamos los 17 escalones de nuestro alojamiento, recibidos por la exclamación de alivio de la señora Hudson al vernos sanos y salvos. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre Londres y las farolas de gas proyectaban su cálido resplandor a través de las ventanas del salón, me encontré frente al fuego con mi diario abierto sobre las rodillas. Holmes ocupaba su sillón, pipa en mano, la mirada perdida en sus pensamientos. Thor yacía extendido sobre la alfombra, su enorme figura irradiando paz y calidez. Tomé la pluma y el papel y comencé a escribir, plasmando los detalles del caso mientras aún los tenía frescos. Pero mientras escribía, me di cuenta de que no me centraba en la astucia mecánica del asesinato, ni en los dramáticos momentos de revelación y captura, sino en algo más fundamental, el faro mismo, erguido eterno contra la furia del mar, guiando a los barcos a salvo a través de la oscuridad y la tormenta. Jonathan Aldrich había dedicado 40 años a esa luz, y había muerto defendiendo su integridad contra quienes pretendían usarla indebidamente. Había algo profundamente conmovedor en esa entrega, en esa negativa a transigir incluso ante las amenazas y la tentación. Al final, la luz prevaleció. El joven Thomas Marsh la cuidaría ahora, y los barcos seguirían encontrando puerto seguro gracias a su guía. ¿Qué estás pensando, Watson?, preguntó Holmes en voz baja, como reacio a romper el pacífico silencio. Que algunas luces merecen la pena morir por ellas, respondí, y que otras merecen la pena vivir por ellas. Aldrich comprendió lo primero. Debemos recordar lo segundo. Los labios de Holmes se curvaron en una rara y genuina sonrisa. ¿Filosofía, Watson? El aire marino te ha puesto pensativo. Quizás, o quizás simplemente reconozco que nosotros, tú, yo, incluso Thor, también somos en cierto modo guardianes de un faro. Nos oponemos a la oscuridad no con antorchas, sino con la razón, la justicia y la lealtad. No siempre es dramático ni gratificante, pero importa. Sí que importa, convino Holmes en voz baja. Alzó su pipa en un pequeño saludo. Por los guardianes de las luces, Watson. En los faros y en otros lugares. Afuera, Londres continuaba su danza eterna. Crímenes cometidos y resueltos. Vidas vividas y truncadas. La gran rueda de la existencia girando sin cesar. Pero aquí, en nuestro santuario de Baker Street, rodeado por la familiar comodidad de los libros, el humo del tabaco y la compañía canina, sentí una profunda sensación de plenitud. Este era nuestro lugar, Holmes, Thor y yo, listos para la próxima llamada a la aventura, el próximo misterio por desentrañar, la próxima luz que proteger. El fuego crepitaba suavemente. Los apacibles ronquidos de Thor contrastaban con los lejanos sonidos de la ciudad. Y yo seguí escribiendo, preservando para la posteridad otro capítulo de las crónicas de Sherlock Holmes. La historia de un asesinato en la cámara de un faro y de la verdad que finalmente emergió de las sombras. Algunas historias terminan con triunfo, otras con tragedia. Esta, reflexioné, terminó con ambas. Y con el silencioso reconocimiento de que la batalla entre la luz y la oscuridad es eterna, y exige la vigilancia constante de quienes están dispuestos a velar por ella. Estábamos dispuestos. Siempre lo estaríamos, y eso tal vez fue suficiente.